y como 1.1 la derivada parcial con respecto a la variable x. Esta es la función que vamos a derivar, que es f que depende de las variables x e y igual a e elevado a la función y sobre x por el seno de y sobre x. Debido a que este es un producto, para derivar esto tenemos que necesariamente usar la regla del producto para derivar, que es la derivada del primer miembro por el segundo miembro que queda en su forma normal más el primer miembro que va a quedar en su forma normal por la derivada del segundo miembro. Y debido a que acá ya hemos desarrollado esto, voy a explicar cómo lo hemos hecho. Derivando este primer miembro será igual este número de Euler elevado a la función. Para derivar este término utilizamos igual al número de Euler elevado a la función por la derivada de la función. En este caso, como estamos derivando respecto a x, la variable y quedaría como un término constante. Entonces la variable y simplemente sale. Y la derivada de 1 sobre x que quedaría acá sería igual a menos 1 sobre x al cuadrado, multiplicado por la constante que ya habíamos sacado. Y multiplicado por el número de Euler elevado a la función y sobre x, por el seno de y sobre x que queda en su forma normal. A esto le vamos a sumar el primer miembro que va a quedar en su forma normal, que es el e elevado a la y sobre x, por la derivada del seno de y sobre x. Debido a que esta es una función y sabemos que al derivar el seno que tiene como término a una función es igual al coseno de este término por la derivada de esta función que está dentro. Y como y es una constante porque estamos derivando respecto a x, este y va a salir y simplemente vamos a tener que derivar la función que es 1 sobre x.
el primer término multiplicado por el segundo término. ¿Qué indica eso? Disculpen. Seguidamente le sumamos el primer término multiplicado por la derivada del segundo término. ¿Y qué nos va a resultar esto? Si nosotros multiplicamos el primer término, lo tenemos aquí, el número de Euler elevado a la función y sobre x multiplicado por la derivada del segundo término. Y la derivada del seno en este caso sería el coseno de la función, pero como dentro de esto es una función, multiplicamos por la derivada de dicha función. Pero ¿cuál es la derivada de dicha función? Si bien es cierto, en este caso hemos considerado a la variable x como una constante, puesto que estamos derivando con respecto a y. Entonces tenemos la constante 1 sobre x por y, y si derivamos 1 sobre x por y, tendríamos solamente 1 sobre x, el cual se muestra aquí. Si nosotros analizamos el resultado, podemos notar que tenemos el número 1 sobre x por el número de Euler elevado a la y sobre x, repetida dos veces en ambos términos, lo cual nos da opción a poder factorizarlo. Si nosotros factorizamos este término, tendríamos el resultado que nos va a quedar de esta manera. Si nosotros quitamos, como se dice, por aparte, separado este término, nos va a resultar seno de y sobre x más, y de esta parte también le quitamos este término, nos va a resultar coseno de y sobre x. Pues bien, habiendo determinado la derivada de la función con respecto a y, pasamos al paso siguiente. Pues bien, como paso final, vamos a reemplazar los datos de la condición. Pero, ¿qué nos pide o qué nos exige la condición? La condición exige lo siguiente: multiplicar la variable x por la derivada parcial de la función con respecto a x y sumarle la variable y multiplicada por la derivada parcial en función a y, el cual nos debe dar como resultado 0. Y efectivamente, lo vamos a comprobar. Si nosotros multiplicamos x por la derivada parcial de la función con respecto a x, y ya lo hemos hallado, y es este término, y le sumamos la variable y le multiplicamos por la derivada parcial de la función con respecto a y, que es este término, vamos a tener como resultado, por una situación algebraica, por una operación algebraica, el siguiente resultado. Si nosotros multiplicamos x y dividimos entre x al cuadrado, vamos a tener solo una x. Si nosotros vemos aquí, todo lo demás se mantiene, simplemente disminuye este x al cuadrado en una unidad en el exponente. Y si nosotros de la misma manera insertamos esta variable y dentro de este término, vamos a tener y sobre x por el número de Euler elevado a la y sobre x por el seno de y sobre x más el coseno de y sobre x, que si bien es cierto está repetido